Bien, y de la educación vamos a pasar a la cultura, en este caso a la literatura. La visita de alguien conocido también de la televisión local, de alguien que está ligado a la política, con mucho conocimiento en educación, periodista, realmente distintas facetas. Profesor Fernando Pachani, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias, Esteban, muchas gracias a todos, buenas noches, bueno, gracias por la invitación. Bueno, porque ahora sabemos que ha presentado un trabajo que tiene que ver con la literatura, un libro de cuentos. Sí, así es. Bueno, acá trajimos un par de ejemplares, te lo obsequio a vos, muchas gracias por la difusión. Sí, es casi, te diría, un sueño hecho realidad, ¿no? Uno que está ligado a la literatura. Este año cumplí 25 años como docente, así que son unos cuantos ya. Nada, pequeños relatos que alguna vez escribí, que habían sido enviados a diferentes concursos, algunos habían obtenido distinciones o premios o menciones, que estaban desperdigados en casa, en la computadora o en algún papel por ahí, y que era hora que estuvieran en un libro, que me parecía que es de hecho el hábitat natural para cualquier texto literario. Y bueno, nada, me propuse este año lograr ese sueño. Lo hice absolutamente de manera personal, con mucho esfuerzo. Esto sale económicamente, tiene su costo importante. Por supuesto que tuve que reducir algunas cositas con respecto a la edición, porque uno aspira por ahí a mucho más y después se da cuenta que no alcanza. Pero creo que en definitiva lo que yo buscaba no era un producto comercial ni de gran impacto visual ni de una gran edición, sino simplemente poder reunir en este libro 15 relatos muy sencillos, simples, que tienen que ver con Mercedes, sobre todo. En cada uno de ellos hay alguna relación con la ciudad, con algún personaje de la ciudad que es por ahí fácilmente de comprobar o de darse cuenta uno de quién se está hablando, más allá de que por ahí el nombre esté algo cambiado. Y después hay algunos relatos que tienen que ver con mi infancia, que fueron momentos maravillosos que uno ha vivido y que tienen que ver con experiencias imborrables, como por ejemplo un cuento que se llama El kiosco de Mondino, que es un kiosco tradicional en la 26 entre 35 y 37, y todos los chicos del barrio, de ese gran barrio, íbamos a ese lugar porque era donde comprábamos desde la chupaleta hasta el mapa que necesitábamos para la escuela. Y Mondino era un ser especial, y bueno, y creo que ya no hay de ese tipo de gente, con ese don de gente. Digamos que era un bonachón, un gordo bonachón, que está reflejado en ese cuento. O La Fundición, que era donde íbamos a jugar con los pibes cuando íbamos en bicicleta a divertirnos y a meternos en esos túneles donde nos decían que pasaban unas cosas macabras, y entonces, bueno, también está reflejado en eso. Y después, bueno, otros relatos que tienen que ver con lo policial. Hay muerte, hay pasión, hay de todo un poco. ¿Cuál fue la primera sensación que recibió, que vivió cuando tuvo el libro en la mano? Eso, una realización personal. Tener un hijo, plantar un árbol, dicen, y escribir un libro son las tres cosas que de alguna manera realizan al hombre en general. Y bueno, nada, me faltaba esto, y esa fue la sensación. No me importaba si podía haber estado mejor o peor, simplemente quería concretarlo, lo logramos, lo hice con ayuda de mucha gente. Después, bueno, vino el tema de la presentación, cosa que yo tampoco quería demasiado, y sin embargo fui empujado por muchos amigos que me dijeron que sí, que lo presentara. Hasta no lo había hecho con el afán comercial y después se empezó a vender también. Así que estoy pero muy contento. Y nada, agradecido por todos los medios, a todos los que me han dado una mano también con la difusión en su momento. A ver, algunas preguntitas. Primero, sí. Cuentos en negro y rojo. Sí. El título, ¿por qué? Es difícil ponerle un título a un libro, es muy difícil. Uno lo deja siempre para el final. Eso es como hacer una nota periodística, sí, lo más difícil siempre es titular. Claro, porque vos querés que impacte, que venda, y la verdad no encontrás a veces las palabras. Surgieron muchos, había pensado en cuentos mercedinos, había pensado en cuentos de Mercedes. Mercedes es un cuento. Quería poner a Mercedes en el título,
ya estaba demasiado en los textos, entonces después alguno me sugirió que no. Después, bueno, empezamos a tirar palabras con un amigo que es artista plástico y fue el que diseñó un poco la tapa y después también estuvo pintando unos cuadros para la presentación del libro. Yo le decía que en muchos de los cuentos hay muertes, que es lo que el ciclo de la vida, y entonces hay algunos cuentos que son de carácter policial, donde se producen algunos crímenes, hay otros donde hay pasión, y hay algunos donde hay algún rasgo de locura. Entonces, bueno, tirando esos títulos o esas palabras, tuve reminiscencias un poco de Horacio Quiroga con sus cuentos de amor, locura y muerte, entonces ya no podía poner eso, y entonces alguien sugirió, bueno, vamos a traducirlo en colores, y de alguna manera el título tiene que ver con eso. Ahora ¿no? Sí entiendo. El negro es el luto, la muerte, el rojo tiene que ver con la pasión, y esa franja difusa, gris, que está en el medio de la tapa, es la franja de la locura o de aquellas nebulosas que a veces nos pasan como seres humanos y que no sabemos muy bien para dónde estamos agarrando, ¿no? Profesor, sabemos que lo he visto en las redes sociales también en alguna actividad presentando un libro con alumnos de establecimientos educativos. Sí, así es. En realidad lo que más quiero es eso. Todos saben, bueno, yo doy clase y demás, a mí me encanta leer, me encanta hacer voces. Cuando leo, los chicos se ríen porque voy cambiando las voces de los personajes y demás, es un poco lo que más adoro de esta profesión. Y bueno, la prueba de fuego fue viste que es difícil ser profeta en su tierra, entonces en Camila Rolón, donde yo tengo a mis alumnos ahí, hicimos una presentación del libro. La verdad que todos siguieron muy atentos del relato, porque lo que hago es una hilación de cada uno de los cuentos, por ahí leyendo pedacitos de cada uno de los cuentos, dejándolos un poco a todos con la intriga y contándole cosas del pasado, cuando yo les hablaba de la fundición, cuando les hablaba de ciertos lugares de Mercedes que ellos por ahí no lo tienen tan presente, se enganchaban. Y lo que quiero es eso. Yo sé que está terminando ahora el ciclo lectivo, obviamente, pero para el año que viene lo que me propongo es estar a disposición de aquel que quiera, algún docente de lengua o alguna escuela del ámbito urbano o rural, que tenga ganas de que vaya a leer un poco algún cuento o contarles cómo es escribir un libro o escribir un cuento. Bueno, acá voy a estar a disposición. ¿Se piensa en un segundo libro? Por ahí muchas veces, alguna vez charlando con un escritor, dice que cuando va saliendo un libro, lo motiva a uno, el señor Dinova, por ejemplo, ha manifestado. Sí, Oscar ha dicho, dice, me he ido motivando libro tras libro. Sí, Oscar tiene excelentes cuentos, por supuesto. Los míos son mucho más sencillos, son historias más simples, son historias breves, cortas y por ahí de final rápido, que es un poco el estilo que a mí me gusta. Mira, algunos cuentos han quedado fuera, porque tuve que elegir 15, la edición estándar que me propuso la imprenta, porque yo lo hice en Buenos Aires, en una imprenta de allá. Eran 64 páginas en este tamaño, un tamaño que se conoce como estándar, que es de 15 por 21. Se me terminaron haciendo 68 páginas y ahí entraron esos 15 relatos. Algunos han quedado afuera, que veremos si dan para una segunda dan para una segunda parte, sí. Por ahora las musas vienen, mucho tiempo para inspiración no tengo. Tiempo para escribir por ahí tampoco. A veces el hecho de escribir implica tener tu momento de silencio, de tranquilidad. Las ideas están en la cabeza y bueno, vamos a ver, tengo ganas de hacer algo también para el año que viene, así que vamos a ver qué surge. Y aquellos que estén mirando, que por ahí digan, quiero leerlo, ¿dónde lo puedo ubicar? ¿Dónde lo puedo comprar el libro? El libro es, digamos, es muy accesible, cuesta tan solo 100 pesos, es un libro chiquito, hasta de bolsillo se puede decir. Y bueno, y aquí en la librería amiga de la 24, 25 y 27 Chelén, ahí Marcela es una amigaza, que además tiene y esto es bueno decirlo, ¿no? Para con todos los autores locales, ella no cobra comisión. A todos los autores, escritores locales, les vende el libro sin ganar un peso ella, lo hace
como difusión precisamente a los artistas o a los escritores mercedinos, y eso está muy bueno que sea destacado, ¿no? Ella gentilmente enseguida recibió, lo puso un tiempo en la vidriera, lo difundió, después y lo está vendiendo, así que desde ya a ella muchas gracias. Bueno, después de su paso por la función pública, la docencia, esto de poder escribir y también en la radio. Sí, la docencia no la dejé nunca, siempre estuve dando clases, por supuesto, porque gracias a Dios una de las cosas que no son incompatibles con la función pública es la educación, y entonces uno pudo mantener dando clase, manteniéndose dando clase, y eso no te corta la antigüedad, que es tan importante para el día que uno quiera jubilarse. Pero bueno, ya pasado 2 años de la función pública, justamente uno de los anhelos era ese, poder escribir un libro o editarlo, que no me parecía correcto hacerlo desde la función pública cuando estaba ejerciendo la función pública, así que esperé que pasara un tiempo, pasó el 2016, llegó el 2017 y dije, bueno, este año lo hago. Y sí, es cierto, desde el año pasado también haciendo radio, que es un poco mi primer amor, la radio, la televisión han sido fuentes en las cuales he trabajado, digamos, medios en los que he trabajado. Y Alfredito Uncal, que fue un amigo de toda la vida, que justamente del barrio donde uno se crió, y muchos se acordarán porque en la 35 y 26 estaba la vieja Oral Música Hogar, entonces teníamos la radio en el barrio nosotros, y ahí empezamos, ahí me llevaron a mí cuando era muy chico y cuando yo decía que me gustaba mucho la locución, ahí empecé con Alfredo, con Oscar Pozzi, por supuesto, y cuando estaba en la función pública no podía hacer radio porque ahí sí me parecía que era algo medio incompatible. Y cuando salí de esto el año pasado, realmente Alfredo me propuso hacer un programa de radio en FM Santa María, y ahí estoy los sábados, de 10 a 13, haciendo un programa absolutamente desestructurado, de interés general, cubriendo lo que haya en la ciudad en el fin de semana, dándole también mucha bolilla a la parte cultural, artística, pero de todo un poco, divirtiéndome, la verdad que me divierto y la paso re bien. Y nada, ahora ya con los últimos 2 programas, porque ya el 2 de diciembre terminó el ciclo. A los jóvenes que nos estén mirando les decimos que usted mucho tiempo estuvo sentado en este lugar. Sí, también. Me trae mucho... Llevando adelante el trabajo de la conducción del noticiero. Que muy bien haces vos ahora en el aire en estos momentos. Pero sí, muchos años haciendo el tradicional segmento de 20-21, que era el momento elegido por la gente para las noticias locales. Así que nada, gracias a ustedes, gracias por la invitación, por la difusión. Fer, gracias por estar, porque bueno, te consideramos una persona que siempre ha atendido, estando en la función pública, sí, estando fuera de la misma como docente, como periodista, bueno, siempre también ha atendido cada requisitoria nuestra. Así que también te agradecemos, y permitime tutearte, sí, por agradecemos supuesto. esta presencia. No, gracias a ustedes, realmente un gusto haber estado acá. A Carlitos Massa, que hace tantos años que lo conozco, que fuimos tanto tiempo compañeros de trabajo, bueno, nada, me trae muchas reminiscencias esto y con respecto a los cuentos, bueno, espero que te gusten algunos, si no, esperaremos las críticas. Lo vamos a leer. Gracias. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa, nos queda mucha información, ya venimos.